¿Qué tal con todos, todas y todes? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque sé que nos están viendo desde diversos lugares. Soy Aranza Pizarro y los saludo a todos desde la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género de la Universidad Católica del Perú. El día de hoy inicia el seminario virtual Literatura, Género y Sexualidad a cargo del profesor Adrián Melo. Entonces vamos a darle la bienvenida al profesor José Luis Rosales de la Universidad Católica, que se encargará de moderar la sesión, y al profesor Adrián Melo, que será el ponente. Y antes de darle la palabra, quisiera agradecerles a todos por su interés, por haber leído las lecturas, haberse comunicado con nosotros, y bueno, espero que disfruten mucho de esta sesión y nos acompañen en la siguiente, que se realizará el 7 de julio. Dicho esto, le doy la palabra al profesor José Luis Rosales. Muchas gracias. Buenas noches. Es un enorme gusto para mí presentar al profesor Adrián Melo. Adrián es doctor en Sociología y magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires. Es también profesor de esta universidad, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y funcionario del Ministerio de Educación de Argentina. Adrián es especialista en temas de literatura, cine, nación y sexualidad. Ha producido varios libros y artículos sobre estos temas, entre ellos Historia de la literatura gay en Argentina, El amor de los muchachos, Homosexualidad y literatura, y Antología del culo, textos de placer anal y de orgullo pasivo. Su último libro, publicado el año pasado, se titula Paco y Eva, las vidas paralelas de Evita Perón y Paco y Amandré, erotismo, política y diversidades sexuales en la literatura autobiográfica peronista. Adrián es un referente para el estudio de la cultura y la diversidad sexual en la región. Es un autor erudito, riguroso y a la vez audaz, ¿no? Su trabajo inspira, ¿no? Y marca una pauta, ¿no? Coloco aquí una nota personal. Yo soy su fan, el fan de Adrián. Eh, eh, digamos, yo leí su libro de historia de la literatura gay hace unos años, ¿no? Que encontré muy citado en la bibliografía que revisé sobre literatura y diversidad sexual en la región para mi proyecto doctoral, ¿no? Conseguí su libro, me lo mandé traer, y luego fue a buscarlo a Buenos Aires, ¿no? A conocerlo y a hacer una pasantía de investigación, ¿no? Adrián me recibió con gran cariño y compartió conmigo muy generosamente su tiempo y su sabiduría, ¿no? Entonces estoy muy contento, ¿no? De presentarlo y de tenerlo en casa, digamos, aunque sea de manera virtual, ¿no? Gracias, querido Adrián, por lo que vas a compartir con nosotros en este seminario. Algunas pautas, Adrián va a exponer durante 45 minutos más o menos, y luego tenemos un tiempo para sus preguntas y comentarios. Pueden hacerlo lo podrán hacer, digamos, a través del micrófono, levantando la mano, ¿no? O a través del chat. Adrián, entonces, comenzamos, comparto tu presentación. Bueno, primero, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos, todas y todes. Estos encuentros virtuales que hasta hace unos meses no podíamos prever, que ahora que eran excepcionales y forman parte de nuestra vida cotidiana, nos obligan a aprender incluso nuevas formas de saludarnos al encontrarnos tantas personas en diferentes momentos del día. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Cátedra UNESCO y de las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Perú, por la amabilidad y por la hospitalidad, a sus intermediarios, a José Rosales, que ya es mi amigo, también por las palabras tan halagadoras en las cuales no me siento tan reflejado, ¿sí? Gracias por lo de la sabiduría. Aranza Pizarro, que también hizo un montón de cuestiones para que este encuentro sea posible, y a Yuri Santiago, que está en la parte técnica, pero yo soy tan tonto en la parte técnica que piensen que en la ley de identidad de género figuro Marcelo Rafín, pero soy Adrián Melo, ¿sí? En segundo lugar, por supuesto, agradezco a todas, a todos, a todes, los estudiantes, los colegas presentes, entre los que distingo a amigos muy entrañables, ¿sí? Que muchos de ellos esperaban en Europa, que ya es la 1 de la mañana. A todos, muchas, muchas, pero muchas gracias. En tercer lugar, quiero hacer una breve, y yo creo necesaria, referencia
o menciona el contexto en el que estamos viviendo. Ahí quizás, es decir, puede parecer extraño que mientras las personas se enferman y mueren visiblemente a nuestro alrededor, nos reunamos en este espacio a hablar de literatura, sexualidad y género. Pero no es menos cierto que, parafraseando lo que dijo alguna vez un referente insolayable de la literatura latinoamericana como es Gabriel García Márquez, frente a la opresión, el saqueo, las pestes, las pandemias, la muerte y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Por un lado, a muchos de nosotros nos guía la convicción de que lo único que vamos a hacer por la muerte es honrar a nuestros muertos y morir. Y mientras sobrevivimos, vamos a dedicar el mayor tiempo posible a aquello que nos diferencia del mundo animal, es decir, la creación, el pensamiento y la acción. Y tanto la literatura como la sexualidad son ámbitos humanos, ¿sí? Una creación de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Es así como Foucault denominaba la sexualidad, una creación de nosotros mismos. Y además es más complejo que eso, pero se puede hacer una distinción entre lo que se suele llamar impulsos eróticos, libidinales, el eros, y los impulsos de muerte, el tánatos. En todo caso, hablar de literatura y de sexualidad nos suele conectar con el placer, con la vida, y también con la vida en común, es decir, con la política. Por otro lado, frecuentemente la literatura ha tenido mucho que decir y reflexionar cuando puso la palabra en tiempos de peste, ¿sí? Esta es la anterior filmina. Basta citar dos ejemplos paradigmáticos, ¿sí? Uno es Boccaccio, que en la peor pandemia conocida de la humanidad, la peste negra de 1348, escribió ese himno a la vida y a la sexualidad, que es el Decamerón, donde entre tantas cuestiones escribió lo que aparece acá: el gozar y el beber mucho, y el andar solazándose, y el satisfacer todos los apetitos que se pudiese, y el reírse y burlarse, era medicina infalible contra el mal. En el Decamerón, el erotismo y las palabras fueron mecanismos de resistencia justamente a la muerte colectiva. El otro ejemplo, tan citado en estos tiempos, es Albert Camus, que en su novela La peste describió las maneras en que las pandemias trastocan las cotidianeidades, pero también trastocan las formas de vivir y de amar. El mismo Camus reflexionó que las pestes tienen algo positivo, nos obligan a pensar en términos, a dejar de pensar en términos individuales y comenzar a pensar en términos de comunidad. Entre tantas frases inolvidables de La peste de Camus, el modo más cómodo de conocer una ciudad es cómo se trabaja en ella, cómo se muere y cómo se ama. U otra, cada uno tuvo que aceptar el vivir al día solo bajo el cielo. La peste también nos enfrenta a la incertidumbre, que es lo que emana. Otro de los mayores exponentes de esta comunión entre peste y erotismo es la cultura en México, y particularmente pensaba en todas las pinturas de Frida Kahlo, por eso también quería compartir esta pantalla. Finalmente, como última aproximación a este contexto que estamos viviendo, en las peores pestes que tuvimos las sociedades latinoamericanas, no ya en su versión epidemiológica, sino política, esas verdaderas pestes que fueron las dictaduras militares, con sus terrorismos de Estado y sus secuencias de secuestro, desaparición y muerte de las personas, la literatura también puso la palabra. Y lo hizo denunciando y resistiendo a partir de mecanismos que le son propios y que evaden la censura. La metáfora, el símbolo o la elipsis, entre tantos otros, ¿sí? Pienso en Ricardo Piglia y su novela Respiración Artificial, que es icónica, contra la dictadura militar. Pienso en Andrés Rivera, en Luis Guzmán, en Haroldo Conti, en Rodolfo Walsh, en Julio Cortázar, entre tantos otros que utilizaron la literatura como mecanismo de resistencia contra esa peste política que han sido la dictadura. Dicho esto, que me parece importante en este contexto, pasamos a la manera en que se va a organizar y estructurar este seminario. 2 encuentros, uno hoy y el próximo en 2 semanas, que ahora me entró la duda si es el 6 o
7 de julio, es el 6 de julio, ¿no? ¿Sí? En este primer encuentro voy a estructurar la manera en que pensé a la literatura para relacionarla con el género y las sexualidades. Para eso vamos a tener que tomar puntos de partida como marco teórico. Después vamos a describir las ficciones, las funciones normativas que tuvo la literatura en su fase más conservadora del siglo XIX, cuando se constituyen los estados-nación latinoamericanos. Vamos a analizar que tanto en la corriente romántica como en la corriente naturalista, que son las propias corrientes del siglo XIX en toda Latinoamérica, al mismo tiempo que se definían las características del Estado-nación, se definieron los géneros e identidades sexuales que se percibían como normales y que por lo tanto debían formar parte de esas nacientes comunidades nacionales. En ese sentido vamos a dar algunas escenas literarias y algunos ejemplos paradigmáticos de cómo se constituyeron los cuerpos sexuales legítimos e ilegítimos en la literatura latinoamericana y sobre todo centrada en la literatura argentina del siglo XX. En el segundo encuentro nos vamos a centrar en lo que podríamos llamar las literaturas de las sexualidades disidentes, esas literaturas que podríamos considerar también propias de lo que vamos a llamar que es la literatura gay. Vamos a plantear a qué nos referimos cuando hablamos de literatura gay o de las disidencias sexuales, por qué la consideramos necesaria, las funciones de la literatura gay, que adelanto son funciones eminentemente políticas, y los principales tópicos y escenas. Porque vamos a ver que al mismo tiempo que aparecían las sexualidades normales, también aparecían las sexualidades disidentes. Sí, las sexualidades disidentes eran aquellas a las cuales el discurso político, científico, policíaco y jurídico relegó al campo de las perversiones y los delitos, ¿sí? Pero estas sexualidades disidentes encontraron también su forma de expresión en los autores canónicos, ¿sí? No tenemos que ir a autores disidentes para encontrar literatura de las sexualidades disidentes. Lo vamos a ver en el Martín Fierro de José Hernández, en las poesías y cuentos de Jorge Luis Borges, en Vicente Fidel López, ¿no? Que es el hijo del creador del himno nacional argentino, en Amado Nervo, en México, ¿no? Todo esto en el segundo encuentro. Bueno, hecho este pacto educativo, comienzo estrictamente con lo que sería la exposición de hoy. En este seminario, estos son los puntos de partida. Vamos a tomar a la literatura como agente y fuente de la historia. Es decir, la literatura no es considerada un producto del genio artístico del autor, no se crea literatura a partir de la nada, de la imaginación ilimitada del escritor, sino en el marco de un contexto sociohistórico determinado. Por eso la literatura es considerada un discurso social, hija de su época política, y por lo tanto siempre es un documento que nos dice algo de su tiempo de producción. En este sentido, la literatura reproduce, avalando, legitimando, criticando los discursos circulantes hegemónicos y contrahegemónicos, los discursos del poder, los que circulan en los macroescenarios como en los microescenarios de la sociedad y el Estado. Por otro lado, la literatura absorbe los prejuicios, los odios, los amores, los sentimientos, lo que a grandes rasgos podríamos llamar el imaginario social de una época, y los resignifica. Crea o recrea nuevos símbolos a partir de imaginarios sociales vigentes. En relación con el tema que nos convoca, la literatura capta tanto los discursos que provienen de diferentes saberes, la psicología, la psiquiatría, el derecho, la religión, la moral, la biología, que se producen sobre la sexualidad y el género, y otras ciencias normativas del siglo XIX. Sabemos que justamente, esto lo dice Michel Foucault, en este siglo XIX proliferan y se multiplican los discursos sobre la sexualidad, pero también van a aparecer aquellos que circulan como prejuicios, sentido común, estereotipos y resistencias. Otro punto de partida es que en esta exposición la literatura o la ficción literaria no es lo contrario a la realidad o a lo real. En la ficción, ¿sí? Vamos a pensar que lo real se filtra como si fuera el invitado no deseado. Es decir, la creación literaria, consciente o inconscientemente,
siempre reproduce algo de la realidad, del saber y de las relaciones de poder propias de su época. Como señala justamente Juan José Saer en el concepto de ficción, la verdad no es necesariamente lo contrario de la ficción, y cuando optamos por la práctica de la ficción, no lo hacemos con el propósito de tergiversar la verdad. Tampoco creemos en la dependencia jerárquica entre verdad y ficción, según la cual la verdad poseería una positividad mayor que la segunda. A ver, novelas como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, 1984 de Orwell, entre tantas otras, se presentan como ficcionales y constituyen documentos, todos sabemos, excepcionales de los tiempos políticos e históricos en los que surgieron. A su vez, aquello que se presenta como lo real, los documentales, los noticieros, ¿no? Las biografías, también están teñidos de ficción. No sé cómo será en Perú, pero bueno, particularmente yo creo que es otra peste también de las sociedades latinoamericanas, que los noticieros, ¿sí?, apelan a soportes ficcionales cinematográficos que implican música, escenografía, una puesta en escena, ¿no? La cámara muestra una parte de la plaza, quizás la que está llena o la que está vacía. En todo caso, siempre implica un tipo de posicionamiento que no es estético, sino que es político. Si uno revisa, por ejemplo, los periódicos argentinos desde abril a junio de 1982, pensaría que Argentina triunfó en la Guerra de Malvinas. ¿Esto para qué lo decimos? Porque para mostrar que lo que se suele llamar los documentos históricos dan su versión de la realidad, la falsean, y que la historia la suelen escribir los que ganan. Por eso es que nosotros vamos a permitirle a la literatura dar su versión de la historia y de la política. La paradoja es entonces que lo ficcional está pleno de realidad y la realidad está compuesta por elementos ficcionales. Entonces, ¿por qué no afirmar, como afirma Andrés Rivera en su texto La ficción de la realidad, si se acepta que la historia la hacen los hombres sin saber que la hacen y que la escriben los vencedores, hay que aceptar también que la ficción la interpele con sutileza o rudamente, que abomine de la historia oficial, que se apiade o no de los derrotados, que la ficción reescriba la historia. Frecuentemente, la literatura en Argentina, como en toda América Latina, ha sido un medio muy certero de acercarse a la realidad, de intentar echar luz sobre el pasado y también de intentar analizar el presente. No solo porque parecería que nuestra realidad es de por sí novelesca, como también decía Gabriel García Márquez, ¿no? En Chile, por ejemplo, se suele decir Chile es surrealista, sino también porque la dimensión de nuestro dolor encuentra canales mucho más flexibles, ¿sí?, en los mecanismos de la ficción. Quizás por eso el realismo mágico justamente ha sido un estilo que ha identificado a América Latina. Finalmente, la literatura suele poner también el horror en palabras, suele relatar esos momentos en que el quiebre emocional nos impide contar lo indecible, ¿sí? Nos impide contar aquello que no nos animamos a ver, como señala justamente León Rosita. Tal como también desarrolla Gabriel García Márquez en su discurso La soledad de América Latina, en los años 70 hubo 5 guerras civiles y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino, quien en el nombre de Dios llevó a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cintas dieron a luz en cárceles argentinas, y de muchos de ellos se ignora el paradero y la identidad de sus niños que fueron dados en adopción a familiares o a conocidos de autoridades militares. ¿Con qué lenguaje contar esto? ¿Sí? A veces el de la historiografía nos queda corta. Seguramente por eso también podemos apelar también al lenguaje de la ficción. Estos son los puntos de partida. Ahora bien, ¿cómo se conjugan todas estas ideas en el nacimiento oficial de la literatura latinoamericana y con los géneros y con las sexualidades? Primero podemos comenzar afirmando que en Argentina, como en la mayor parte de América Latina, la literatura nace política y nace bajo el signo de la violencia política.
Nace política porque los escritores del siglo XIX suelen ser al mismo tiempo políticos, cuando no son los gobernantes, y porque escriben además sobre temas políticos. No hay dos campos diferenciados. No hay literatura como campo autónomo desligado de la política. La literatura nace con el signo de la violencia política porque va a tomar una postura frente a las guerras civiles del siglo XIX en las sociedades latinoamericanas. En el ámbito argentino, estas guerras civiles del siglo XIX, tras la guerra de independencia, se presentaron en dos bandos. Por un lado, los que se suelen llamar los unitarios, que se caracterizan por ser de tez blanca, raíces europeas, centralizados en Buenos Aires y con un proyecto liberal burgués, que se autodenominaron la civilización, frente a los caudillos del resto de las provincias, de tez oscura, a los cuales la autodenominada civilización los designó como la barbarie, los bárbaros, y se hallan representados en gobernantes como Juan Manuel de Rosas o caudillos como Facundo Quiroga. En este sentido sabemos que hay una obra de la literatura, ¿no?, que es fundante y que expresa esta antinomia entre civilización y barbarie, entre unitarios y federales, que es Facundo, Civilización y Barbarie. Es particularmente pertinente, además, a los efectos de establecer una relación entre el surgimiento de la literatura y de una idea de nacionalismo, retomar el concepto de nación, tal como lo plantea Benedict Anderson, ¿sí? Es decir, como una comunidad imaginada, limitada, y soberana. Para Anderson, la comunidad es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocen a todos sus compatriotas, no los verán ni oirán, sino que se hacen una idea, una imaginación, una imagen de cómo son el resto de los compatriotas, también de los que no formarían parte de esa comunidad. Lo que le interesa al autor no es tanto la legitimidad o la falsedad de la idea nacional, sino la manera en que las comunidades son imaginadas. Es decir, quiénes y de qué manera son caracterizados aquellos que forman parte de la nación o de las comunidades imaginadas, y qué tratamiento se da para aquellos que no pueden ser incluidos, ¿sí? Por otro lado, es limitada porque ninguna comunidad nacional, ni siquiera aquella que alberga, no sé, a 1.000 millones de habitantes, se imagina con las dimensiones de la humanidad. Es soberana porque sale o crece tras el iluminismo, ¿no? Y con ideas iluministas, justamente que la hacen lo propio de las sociedades modernas. En lo que vamos a decir es que las naciones son efectos, justamente, de ficciones narrativas. O sea, la literatura tuvo mucho que ver también en la creación de la idea de nación, de quiénes van a formar parte de esa nación y quiénes no. En la génesis de la literatura latinoamericana se va a intentar definir quiénes forman parte de las comunidades nacionales, quiénes no, y para eso el discurso de las sexualidades y los cuerpos sexuales va a ser fundamental. Es decir, los civilizados, que recién hablábamos, tendrán un cuerpo y una identidad sexual diferenciada de los bárbaros o los incivilizados. En este sentido, siempre es muy iluminador el trabajo que hace Doris Sommer, ¿sí?, en Ficciones Fundacionales, las novelas nacionales de América Latina, porque ahí analiza justamente la relación entre patriotismo y erotismo presente en lo que ella denomina los romances fundacionales latinoamericanos, o lo que se suele llamar las primeras novelas en América Latina. Según Doris Sommer, las novelas románticas, esas que son consideradas las primeras novelas en América Latina, primero todas tienen nombre de mujer, ¿sí? Es Amalia, de José Mármol en Argentina, es María, de Jorge Isaac en Colombia, es Iracema, de José de Alencar en Brasil, es Doña Bárbara en Venezuela, entre otras, y estas funcionan como mitos fundacionales para promover el nacionalismo y el modelo de Estado nacional, tal como se conformó en estos países tras las guerras de independencia. Todas tienen, decíamos, también la misma estructura,
son novelas románticas que narran una relación amorosa en donde los dos miembros de la pareja pertenecen a los dos bandos que en ese momento están en lucha en las guerras civiles. Es decir, si la mujer es liberal, el hombre, el enamorado, es conservador. La pareja que se conforma en estas llamadas ficciones fundacionales son como la pareja edénica, que lo que muestran es la metáfora de la conciliación nacional. De esta pareja edénica surgirán los hijos, la paz, el crecer y el multiplicados propios de la nación. Son todas, por supuesto, historias de amor heterosexuales que culminan en matrimonios que sirven como ejemplos de consolidación pacífica durante los conflictos del siglo XIX. Me dicen que no se ve, no lo puedo hacer desde acá, no se ve digamos, las escenas, ¿sí? Bueno, en Amalia, la novela fundacional por excelencia de Argentina, esto se muestra en la relación, en la historia de amor, entre la tucumana y el porteño Eduardo Belgrano. Son dos regiones que en Argentina aparecen como antagónicas, por un lado Buenos Aires, por eso Eduardo Belgrano es porteño, y por el otro lado está la tucumana. En esa relación de amor aparecería la idea de conciliación nacional, ¿no? Entonces acá vemos cómo el erotismo y la historia de amor se pone al servicio de un objetivo que es político, mostrar una idea de la comunidad imaginada. En ese sentido, por supuesto, el nombre de Belgrano tampoco es casual, ¿sí? Belgrano, que hace unos días se cumplió los 200 años de su muerte, es considerado uno de los líderes de la independencia argentina y el creador de la bandera, que es el máximo símbolo nacional. De hecho, en la ficción de Mármol, en Amalia, Belgrano el personaje es sobrino, ¿sí?, del militar heroico. Sommer señala que en las novelas fundacionales latinoamericanas hay una idea de conquistar al adversario por medio del interés mutuo. Para esta autora, la sociedad civil tiene que ser cortejada. La idea es que el lector se identifique tanto con la historia de amor que se narra, como con el proyecto político que sustenta. El romance y la república a diseñar coinciden, y en la mayoría de los casos, como decíamos antes, y en el caso de José de Mármol también, los escritores también son políticos. El género es el género del folletín, el género de la novela romántica, que por esos años es un verdadero boom entre la naciente burguesía. Los diferentes variables de las ficciones fundacionales se daba cuenta de cuál era esta sexualidad legítima, la sexualidad heterosexual, de los cuerpos sexuales que la nueva nación iba a albergar, y de los roles de género. Es decir, en este sentido, tantos varones como mujeres, los protagónicos eran los prototipos de la belleza y de la etnia privilegiada. Tanto Amalia como Eduardo Belgrano son de tez blanca, valerosos y viriles los hombres, y hogareñas las mujeres. ¿Sí? En toda la novela, Amalia no se mueve de la casa y cuida a Eduardo Belgrano. En todas las novelas fundacionales, la masculinidad es presentada como un valor. Ahora bien, ¿de dónde viene esta idea de que la masculinidad es un valor en América Latina? Viene de los llamados padres de la patria, ¿no? Otra metáfora patriarcal, ¿no? Siempre se habla de padres de la patria y jamás se habla de madres de la patria. No son deseables ni una ni las otras, ¿no? Pero siempre son los padres de la patria. San Martín y Bolívar, sobre todo en el ámbito latinoamericano, jugaron un imaginario de masculinidades heroicas que asociaban virilidad con desempeño militar. La exaltación de tales masculinidades formó parte del esfuerzo de propaganda independentista. Acá no aparecen muy masculinos ni muy machitos, pero en general no. La clásica imagen es ellos arriba de un caballo o en plena batalla, dando muestra de lo que se considera que es la masculinidad, la valentía, el heroísmo. A estos efectos, ¿sí?, para conceptualizar la modernidad, nos sirven también los aportes de George Mouse en la imagen del hombre.
Para este autor, la invención de la virilidad moderna está ligada a la nueva sociedad burguesa que se instaura a finales del siglo XX. El ideal masculino, que va a impregnar toda la cultura occidental, redefine en la modernidad sus cualidades de voluntad, sangre fría, potencia, honor y coraje. Particularmente, durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, hay una exhortación a ser un hombre, y esto deviene un lugar común por excelencia. Tanto en Amalia, la primera novela fundacional argentina, la considerada el que da comienzo a la literatura en Argentina, como El Matadero de Esteban Echeverría, que es considerado el primer cuento argentino, los héroes masculinos se presentan como los tipos ideales del hombre y elegante del romanticismo, bellos en cuerpo y alma. La belleza de Eduardo Belgrano se describe en las primeras páginas, al mismo tiempo que se narra cómo se defiende y casi mata él solo a 4 hombres armados que le habían tendido una emboscada. Curiosamente, en esa emboscada, Belgrano es herido en el muslo, por supuesto muy cerca de la zona reproductiva, y llevado a la casa de Amalia para que ésta, cumpliendo con su rol femenino, cure sus heridas y lo cuide mientras está postrado. Es ahí, en ese ámbito, donde los amantes se enamoran. Toda la novela puede leerse como el proceso de sanación de la zona reproductiva de Eduardo Belgrano para poder casarse con Amalia, devenir un hombre en el matrimonio heterosexual, reproducirse, pero también volver a la batalla y vencer al dictador Juan Manuel de Rosas. Es decir, en un mismo movimiento deviene hombre y patriota. El mismo Shormose describe que, como en todo proceso de creación de estereotipos, al mismo tiempo que se construyen estas ideas de la masculinidad y del patriotismo, se hace necesario caracterizar a aquellos que no forman parte de ese orden viril y nacional. Es decir, la creación de una nación precisa de ficciones míticas que la constituyen, pero esa máquina narrativa de la nación, a la vez que produce iguales, necesita expulsar de la comunidad imaginaria a aquellos que identifica como la variante de lo extranjero, lo indeseable y lo anormal. Y en este sentido, la figura, ¿sí?, del homosexual y la figura de la prostituta van a ser las paradigmáticas para mostrar aquellos cuerpos sexuales que no pueden formar parte de la comunidad nacional, ¿sí? Tanto el homosexual, la figura del homosexual, como la de la prostituta, serán figuras literarias del paradigma del sexo anormal, de las sexualidades que no deben ser, de las sexualidades desenfrenadas que no tienen contención. También se van a presentar como el producto de la degradación o degeneración de una clase social en particular. Es decir, sobre todo las clases pertenecientes a los sectores populares. ¿Sí? Acá aparece esta idea que va a tener larga vida en las sociedades latinoamericanas respecto de que la burguesía lleva una sexualidad y tiene un cuerpo sexual ordenado, mientras que los sectores populares son desenfrenados, inclinados al pansexualismo, a la homosexualidad, o a tener muchísimos hijos, ¿no? O al desenfreno sexual. Tanto la homosexualidad, o el homosexual como la prostituta, representan aquello que puede significar el fin de la comunidad nacional y todo aquello que debe ser eliminado para posibilitar el crecimiento de la comunidad nacional. Aparecen como el enemigo de la nación, ¿sí? En el caso de los homosexuales, como cobardes, capaces de vender o traicionar, pero también la prostituta, los intereses de la patria, capaces de vender los intereses de la patria, la prostituta. Particularmente, la figura del héroe nacional, que como vimos aparece con estos ideales de nacionalidad y virilidad, aparece contrapuesto al tipo ideal afeminado y miedoso con el que se construye la figura del homosexual. Siguiendo este criterio, vamos a ver cómo en muchas escenas, vamos a ejemplificar, cómo en muchas escenas literarias latinoamericanas, no me voy a centrar particularmente en la Argentina, las figuras de la homosexualidad y de la prostitución femenina fueron representados como cuerpos superfluos,
socialmente indeseables, extraños a las economías de la producción y reproducción biológica. Van a estar siempre en la encrucijada de lo raro, lo abyecto, lo ininteligible. Un lugar en torno al cual se van a conjugar reclamos de salud colectiva, sueños de exterminio, ¿sí? Y planes de purificación total. Podemos afirmar que en el doble comienzo de la literatura argentina, El Matadero, el primer cuento, considerado el primer cuento argentino, de Esteban Echeverría, y Amalia, de Mármol, la novela fundacional por excelencia, la literatura oficial argentina muestra pedagógicamente, mejor dicho, dos imágenes del sexo. Por un lado, el sexo normal, este sexo heterosexual, el de Belgrano y Amalia, y por otro lado, el sexo que no debe ser y que practican, ahora vamos a ver, los sectores populares. Los sectores populares aparecen como la violencia a la que eventualmente hay que doblegar, asimilar o eliminar para construir el proyecto de nación. ¿A qué imágenes literarias me voy a referir para ejemplificar cómo aparece justamente esta figura, o cómo aparece retratado la figura del homosexual? Una de las más recurrentes, vamos a ver, o dos de las más recurrentes van a ser la violación y el sexo anal, ¿sí? Una de las maneras, insisto mucho en esta cuestión, indecibles en que se suelen definir los géneros, por más que no se lo diga, es a través de la distinción entre cuerpos penetrables y cuerpos no penetrables, ¿no? Por eso parecería que el cuerpo de las mujeres aparece como pasivo, dominado o dominable, y el cuerpo de los hombres como no penetrable, activo y no dominante. En el caso de la homosexualidad masculina, el hecho de ser penetrado analmente es visto en cierto imaginario social como una cierta rebaja del estatus de la masculinidad, ¿sí? Está asociado también al insulto. Podemos hacer una larga genealogía donde en la antigüedad griega también, ¿no?, la penetración anal solo estaba reservada a la mujer y a los esclavos, ¿sí? Cualquier ciudadano que fuera penetrado analmente perdía el estatus de ciudadano. Había una rebaja entonces en su estatus social. O por lo menos también aparecía la idea de que podía ser insultado y burlado socialmente. En ese sentido, no parece casual que una de las primeras imágenes del triunfo de la conquista española en Chile muestran el empalamiento, ¿sí?, de Caupolicán, el líder de la resistencia mapuche. Es decir, acá, ¿no?, la dominación absoluta parece exigir lo que es considerado, bajo esta penetración, el sojuzgamiento de su virilidad. En el comienzo de la literatura argentina aparece también la idea de sexo anal, justamente, vinculada a lo oprobioso, a lo vergonzante, a lo que hace perder, en cierta forma, el estatus de masculinidad. A grandes rasgos, El Matadero de Esteban Echeverría, el primer cuento argentino, relata la historia de un joven apuesto de 25 años, elegante, de buena estampa, con las patillas en forma de U, que identificaba a los unitarios, ¿sí?, que llega al matadero de las vacas, y es secuestrado por los carniceros federales, que son los allegados al régimen de Rosas. La valentía, la virilidad y el honor del unitario se manifiestan cuando los federales intentan violarlo. Ahí se produce una extraña muerte. Cuando los federales están a punto cuando lo desnudan y están a punto de violarlo, un torrente de sangre, dice Echeverría, brota de su boca y de sus narices. Es decir, que este unitario muere de una hemorragia que se provoca a sí mismo antes de ser violado, antes de perder lo que se considera su masculinidad en el sexo anal. El ideal de patriotismo entonces aparece así asociado a un cierto ideal de virilidad.
Entonces no parece casual que la primera y metáfora o representación de lo monstruoso y lo deshonroso se cruce con lo que en algún momento va a ser denominado homosexualidad. Es decir, acá no hay homosexualidad, pero sabemos, por lo menos desde Foucault, que las formaciones discursivas son sistemas dispersos que, sin mediar estrategia, en algún momento confluyen, definen y construyen de manera uniforme los objetos. De manera análoga, la literatura unitaria va a insistir en describir a los federales como maricones y proclives al sexo anal. Entonces, esta es una de las metáforas fundantes y que justamente muestran en rebajo, ¿no?, en el estatus de masculinidad. La otra metáfora fundante es esta que nombrábamos antes, la de la violación. Acá es un intento de violación. Pero acá se muestra también una característica que va a ser orientadora de las ficciones literarias en Argentina. El hecho de que en la génesis literaria argentina el sexo aparezca ligado a la violencia y a la dominación del enemigo político, quizás explique el hecho de que no hay un gran corpus de literatura erótica en Argentina. En Argentina no hay Decamerón, no hay Satiricón, no hay Mil y una noches, ¿sí?, salvo páginas desperdigadas. No hay fiesta del cuerpo. La literatura argentina parece renuente al cuerpo erótico y a la escatología festiva. Cuestión que, por ejemplo, no aparece en Brasil, ¿no?, donde hay una celebración del cuerpo, en las novelas populares, por ejemplo, de Jorge Amado, ¿no?, en Doña Flor y sus dos maridos. Acá no hay, ¿no?, ni Rey Salomón, ni Rabelais, ni Sherezade. Hay un tópico que insiste como parece el eterno regreso de lo reprimido, la violación, ¿sí? No hay entonces celebración del cuerpo, no hay goce de los sentidos. El cuerpo, lejos de ser disfrutado, aparece violado, sojuzgado sexualmente o desaparecido. En este sentido se puede trazar hasta un arco, ¿no? La violación va a aparecer recurrentemente como tópico en la literatura argentina, en The Buenos Aires Affair, de Manuel Puig, lo vamos a ver en El niño proletario, de Osvaldo Lamborghini, e inclusive lo vamos a ver en las películas eróticas de un ícono sexual del cine argentino, que es Isabel Sarli, que frecuentemente, ¿no?, y recurrentemente en todas las películas es violada, ¿sí? Por más que eso parecería formar parte de una cierta erótica machista, no parece casual que el cuerpo en Argentina, lejos de ser celebrado, gozado, aparezca frecuentemente violado. Ahora vamos a referirnos a algunas escenas fundantes de la prostitución. Para eso nos vamos a referir sobre todo a una novela. La novela, acá bueno aparece, acá está Isabel Sarli. La novela es Irresponsable, de Manuel Podestá, el anterior. Esta es la escena fundante de la novela Irresponsable de Manuel Podestá. Acá hay un grupo de científicos que son médicos que analizan en la morgue, el cadáver de una prostituta. En la autopsia de esa joven pretenden desentrañar también cuáles son los males de la nación. Es decir, la prostituta representa todo lo malo que hay en la nación. Como señala Donna Gay en su clásico estudio sobre la prostitución en Argentina, la prostitución no podía separarse de su relación con el género, la reproducción y el capitalismo. Por consiguiente, los dirigentes argentinos, al haber percibido la necesidad de controlar a las prostitutas, se vieron llevados a contemplar a todas las mujeres que trabajaban fuera del hogar como una amenaza. Mediante una combinación de criterios médicos y de clase, advirtieron que las mujeres que infectaban a la prole con sífilis, así como las que abandonaban a sus hombres, familias o tierra natal para dedicarse al comercio sexual o lograr independencia económica, eran igualmente inaceptables. Estas mujeres podían dar nacimiento a argentinos, y la perspectiva es que esos argentinos que iban a nacer iban a estar atravesados por la enfermedad y por la degeneración. En otra novela de la época, también, en El libro extraño, la prostitución
aparece asociado también a otras pasiones políticas enfermantes, tales como el anarquismo. Por supuesto que en todas estas novelas del siglo XIX, de corriente naturalista, flota un concepto que es el concepto de eugenesia, ¿sí? De que hay individuos o grupos considerados los mejores para poderse reproducir y que casualmente pertenecen a los sectores económicamente dominantes, y otros inferiores o indeseables que solo sirven para degradar o para degenerar la especie. Finalmente, las últimas escenas que me voy a referir para mostrar tanto la figura del homosexual como la de la prostituta, son escenas que podríamos llamar del afeminamiento o la mariconería, ¿sí? En la Argentina de fines del siglo XIX, la inmigración europea fue percibida por la élite dominante como los nuevos enemigos políticos, los obstáculos al eterno progreso propiciado por el positivismo imperante. Para el cuerpo social de la nación, los extranjeros traían también ideas enfermas y contaminantes asociadas, como decíamos antes, al anarquismo, al socialismo y al sindicalismo. Pero la xenofobia no solamente se expresaba justamente en decir que estaban enfermos en sus ideas políticas, también estaban enfermos en sus cuerpos. Y entre las enfermedades que portaban, una que aparece como recurrente es la enfermedad de la homosexualidad. Esta aparece en varias novelas, voy a nombrar dos. Una es En la sangre, de 1887, de Eugenio Cambaceres, cuya hipótesis ya aparece en el título, señala que los italianos llevan el mal en la sangre. En esa novela Cambaceres retrata al inmigrante italiano con todos los prototipos del delincuente lombrosiano, pero como decíamos, entre las características que le asigna desde la niñez, están en que el niño ya desde niño es violado, juega con otros niños a que es una mujer, ¿sí? Es decir, se asocia a la homosexualidad. La otra novela a la cual me quería referir, muy brevemente, es La bolsa, de Julián Martel. La bolsa de Julián Martel es una novela de 1891, es considerada la primera novela antisemita argentina. La hipótesis de La bolsa es que la crisis económica de 1890 de Argentina, que termina justamente con la caída de la Bolsa de Comercio y con la fundición del Banco Nación y el Banco Provincia, son producto de un complot judío que primero iba a conquistar la Argentina y después iba a lanzar a conquistar el mundo, ¿sí? Por supuesto que todas estas cuestiones forman parte del prejuicio antisemita a nivel mundial, ¿no? Siempre se retoman los mismos tópicos cuando se señala el antisemitismo, pero la característica que es imperante en el siglo XIX es que además de ser enfermos, de describirse como flacos, enclenques, también con la anemia en el semblante, son afeminados. Voy a brevemente una de las descripciones, dice, de uno de los judíos, del barón de Maxer, que es el peor villano en La bolsa de Julián Martel, dice, el que hablaba masticando las palabras francesas, con dientes alemanes y no de los más puros, era un hombre pálido, rubio, linfático, de mediana estatura, y en cuya cara antipática y afeminada se conserva la costumbre del largo servilismo de la raza judía. Hacia finales del siglo XIX, el prejuicio antisemita hace coincidir el estereotipo del judío y del homosexual. El afeminamiento, la falta de honor y la condición de patria eran, entre tantos, los rasgos comunes entre judíos y homosexuales. Se decía que los dos formaban una nación dentro de la nación, que si se desataba alguna guerra no iban a defender la nación, y que por el contrario podían llegar a traicionarla. No se puede obviar, en este sentido, dos affairs, ¿no?, que casi contemporáneos a la novela La bolsa,
que adquirieron conmoción mundial y que cristalizaron y terminaron de confirmar estereotipos ligados al antisemitismo y a la homofobia. Por un lado, el affaire de Frus, ¿sí?, en Francia, y por otro lado, la condena de Oscar Wilde a 2 años de trabajos forzados tras ser acusado de cometer actos indecentes entre hombres. Bueno, un concepto, estas son las escenas, hay muchísimas escenas, traje algunas, por supuesto, para poder ejemplificar esta idea de cómo se construye la nación, y en esta construcción de la nación, para mostrar los indeseables, los que no deberían formar parte, los que deben ser exterminados, se les adjudica 2 géneros en particular, ¿no? El género de la homosexualidad y el género de la prostitución, ¿no? Van a ser 2 figuras recurrentes durante todo el siglo XX. Un concepto que yo, ya voy terminando toda mi exposición, es un concepto que desarrolla Nicolás Jungwirth en un libro que se llama La invención de la Argentina, historia de una idea. Para Jungwirth, antes de la creación de un país o de un Estado nacional, se precisa de una idea de país. Y las ficciones orientadoras, que pertenecen generalmente al campo de la literatura, en Argentina se caracterizaron por lo que el autor denomina una mitología de exclusión, una sociedad de opositores. Es decir, al mismo tiempo que se producía una idea de consenso, había una idea de que una parte de la población debía ser lisa y llanamente exterminada. Otro de los tópicos, y que van a ser fundantes y que van a ser recurrentes, son el de la violación, el del sexo anal, y las figuras del homosexual, la prostituta y la marica. Yo lo que señalo justamente es que operan, ¿no?, como tópicos fundantes en la relación entre literatura, sociedad y política. Y como decíamos al comienzo, no es que la literatura se produce al margen, ¿no?, de la sociedad, sino que si en la literatura aparece xenofobia, si en la literatura aparece racismo, si en la literatura aparece esta aversión a la prostitución, quiere decir que lo que está haciendo la literatura es absorbiendo discursos que están circulando en ese momento en la sociedad argentina. Bueno, esta es la primera parte del seminario, que como si fuera un folletín o un culebrón latinoamericano, para mantener la atención, vamos a ver algunas escenas nada más del próximo episodio, ¿no? Es decir, el del encuentro del 6 de julio o del 7 de julio, no me acuerdo bien, ¿sí? Lo que vamos a ver en el próximo capítulo, ¿sí?, es la verdadera amistad, es lo que sigue, entre Martín Fierro y Cruz, ¿sí? Es decir, otra forma de leer el Martín Fierro. Vamos a ver también que la literatura mexicana de Amado Nervo, aparte de cantarle a la amada inmóvil, ¿sí?, también registra escenas de seducción travesti. Vamos a ver también que Vicente Fidel López, el hijo del autor del himno nacional argentino, escribió una novela que dejaba registros de que en el Perú del siglo XVI, maricones y travestis tenían un lugar institucionalizado en la sociedad argentina. Estas son las escenas entonces de la próxima novela. Lo que vamos a hacer es, en definitiva, recuperar ese espíritu festivo. Hoy vimos lo anormal, lo pernicioso, ¿no? Lo que vamos a recuperar en la próxima clase es el espíritu festivo, de celebración de la sexualidad, que aún en tiempos oscuros se le puede adjudicar a la literatura. Esos que, en alguna manera, pueden sintetizarse en un fragmento pronunciado por John Cheever cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, ¿no?, y que dice algo más o menos como que la literatura ha salvado, ha alivianado a los amantes, ha alivianado las tristezas y la desesperación, y también tenemos la convicción de que la literatura puede llegar a salvar el mundo. Bueno, muchísimas gracias por escucharme en este extraño contexto. Es rarísimo hablarle a una cámara,
quedo a disposición para las preguntas. Ok, gracias Adrián. Entonces, por favor, tómense su tiempo, pueden o levantar la mano o escribir sus preguntas en el chat o comentarios también. Y yo paso a, digamos, vamos como de 3 en 3, Adrián, ¿te parece? Sí, por supuesto, ¿Sí? dale. Ok. Dale. Ok, entonces comienzo por 2 del chat. Vamos a ver si le puedo dar el micrófono a Atilio mientras tanto. A ver. Hola, Atilio Salazar, sí, te sí, escuchamos. hola, buenas noches. Muchas gracias, Adrián, por esta ponencia. Bueno, tengo dos consultas bastante puntuales, ¿no? Cuando mencionaba justamente el tema de los padres de la patria, yo me quedé un poco pensando, porque no sé si en Argentina, pero particularmente en Perú, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando uno era bastante niño, ¿no? Y te hablaban justamente de los símbolos patrios, curiosamente, al menos aquí en Perú, sí se solía hablar, o por ejemplo, se solía mencionar mucho de que uno debería tener como símbolo patrio a la madre patria, quizás un poco emulando el símbolo patrio francés. Eso por un lado. Y lo segundo, me llamaba bastante la atención este tema de que, claro, si bien es cierto, la nación al final es una construcción inventada a lo largo del tiempo, ¿no? Y el discurso nacional se establece de esa manera. Quería preguntarte, o sea, ¿cómo ves o cómo de repente en alguna de las novelas que has mencionado, y quizás eso se puede ver ahora o en la próxima sesión, cómo también, o sea, además de que esta construcción de la nación siempre ha sido una pugna constante, ¿no? Por ver finalmente qué es parte de la nación y qué no, si también un poco ha jugado el tema o sea, el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Una nación de por sí sea plurinacional, también involucra el hecho de que en esa plurinacionalidad se puedan dar diferentes formas de sexualidad. O sea, lo digo, por ejemplo, no pensando, no sé, quizás en el caso de Bolivia, que incluso oficialmente ahora se llama un estado plurinacional, pero incluso en otros países donde, incluso habiendo una sola nación oficial, por ejemplo el Perú, ¿no? O sea, donde tenemos multiculturalidad, tenemos plurilingüismo, o sea, cómo quizás esos accounts de la sexualidad, que quizás no son tan mainstream, podrían también darnos algunas visiones un poco disidentes o alternativas. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Sí, tengo otra pregunta más, te la leo. Bueno, Dos preguntas más, Adrián, para que las como dale. vayas dándole vuelta a tus reflexiones, ¿no? A Sí. ver, una es de Ceci Juan, que dice, ¿cómo piensas el recorrido de la homosexualidad como anomalía en la creación desde la creación de la nación a la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en Argentina? Esa es una. Otra es... ¿hay alguna referencia literaria de esta misma época sobre el lesbianismo? Gracias. Digamos, con esas 3 comenzamos. Al resto de, digamos, asistentes, anímense a comentar o a poner sus preguntas en el chat, por favor. Sí, Adrián, Sí. dale. Buenísimo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿no? Respecto de los padres de la patria, y es cierto que en algunas sociedades aparece la idea, ¿no? de la madre patria, que puede tomar diferentes formas, inclusive, ¿no? La idea de la Pachamama, ¿no? Entre tantas... pero bueno, lo que aparece de todas formas, cuando aparece ciertas ideas recurrentes de lo maternal, aparecen ligados a un estereotipo de género. Es decir, los hombres construyen la nación, la crean a partir de las guerras de independencia, la crean a partir de poner en juego la valentía, poner en juego la virilidad, y generalmente el rol de las mujeres, ¿no? De esas mujeres de las madre patria, es cuidar, ¿no? Cuidar a sus hijos, cumplen de todas formas una función maternal, con lo cual se estaría de todas formas reproduciendo un estereotipo y donde de todas formas se le da una positividad mayor, por supuesto, a la masculinidad, es la que puede ejercitar el poder. Por otro lado, señalaba también, perdón que no me acuerdo el nombre, no lo anoté, sí, a ver, a la vez, y esto sí forma parte un poco de la reunión próxima. Por un lado, yo hoy me centré justamente en las figuras de la anormalidad y en lo que y el mensaje principal que da, por ejemplo, ¿no? El matadero de Esteban Echeverría o la bolsa de Julián Martel. Sin embargo, por supuesto que si uno comienza a hilar filito y analizar las fisuras, junto con
la repulsión, ¿sí? Aparece muy claramente la fascinación. Esto es decir, y esto lo vamos a ver también bastante claramente cuando veamos el Martín Fierro de José Hernández. A ver, el gaucho es casi la figura paradigmática, no solo de la nacionalidad, sino también de la masculinidad en Argentina. Uno pensaría que esas comuniones de hombres sin mujeres se construyen en función de la homofobia. Pero sin embargo, esto no impide que las relaciones de amistad tan intensas entre gauchos no lleguen justamente a tal intensidad que no pueden ser pensados en otros términos que no sean eróticos. Es decir, que siempre que uno está hablando de todas formas de fascinación, está hablando también de repulsión, está hablando en un mismo movimiento de fascinación. Es decir, estas son las imágenes o ideales o anómalos, pero de todas formas el otro también se filtra y se cuela. Pero no solamente en lo que podríamos llamar la literatura más militante o disidente, también en las literaturas fundacionales argentinas, ¿sí? De hecho, vamos a ver que inclusive en Amalia aparece cierto enamoramiento entre otro personaje que yo no nombré, que es Daniel Bello y Eduardo Belgrado, ¿sí? Eso, entonces convive, hay una idea de homosexualidad, de lo plurinacional, pero sin embargo se resalta una en desmedro de las otras. En otras sociedades latinoamericanas sí se apostó por una cuestión más mestiza, que no fue el caso de Argentina, ¿no? En el caso de Argentina, previo exterminio, ¿no? de los pueblos originarios, en lo que se suele denominar, ya la metáfora es terrible, ¿no? La conquista del desierto, se optó por dos personas de sectores ligados a la burguesía y de tez blanca como los ideales para propiciar la nación. Bueno, después tenía la pregunta de Ceci Juan, que es una estudiante a la que quiero muchísimo. Por supuesto, uno puede, es un largo recorrido, ¿no? El que plantea Ceci. Dice, bueno, la homosexualidad crece, mejor dicho, nace como un discurso respecto de lo anómalo, de lo que no debe formar parte de lo nacional. Pero bueno, a ver, ha habido diferentes luchas, ¿no? En función de la lucha de las luchas por las diversidades sexuales, de la lucha del género, que hoy haya ley de identidad de género, que haya un ministerio de las mujeres, que haya una ley de matrimonio igualitario. Ahora, de todas formas, yo creo que hay que poner en juicio siempre y hay que analizar la manera en que se conceden esos derechos, y de todas formas, los discursos, digamos, denigrantes no siguen conviviendo inclusive con los de adquisición de derechos, ¿sí? Paso a leer las otras preguntas, Adrián. Por favor. Considerando la globalización del modelo de sexualidad gay y las ideas que lo acompañan sobre versatilidad sexual e igualdad entre parejas, ¿crees que definir la sexualidad en términos de penetrabilidad y no penetrabilidad sigue siendo una herramienta de análisis útil? Esa es una pregunta más. Tengo otra. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad y en Los hijos de la Malinche, el tema de la hombría y el machismo latinoamericano tiene que ver con las mujeres indígenas que fueron violadas, amantes del conquistador, y se busca esa imagen de la madre protectora materna como la Virgen de Guadalupe. ¿Sí? Ese es como un comentario. Y uno tercero es, Adrián, si el sueño de exterminio funciona como metáfora de silenciamiento. Esa es una pregunta de José Rosacci. Sí, bueno, con respecto a si el sexo anal, ¿no? En sociedades que se definen como más igualitarias, y esta idea que decía de penetrabilidad o no de los cuerpos siguen definiendo los géneros, yo sigo creyendo que sí. Yo creo que, lamentablemente, y estoy hablando no solamente en las sociedades que, por más derechos que hayamos adquiridos, continúan siendo fuertemente heteronormativas, continúan siendo fuertemente impregnadas por el ideal de la masculinidad y de la dominación masculina. Creo que inclusive dentro de las comunidades de gays, ¿sí? La masculinidad aparece como un valor.
aparece como un valor, un plusvalor para el deseo sexual, y de todas formas, el que ocupa el rol, entre comillas, ¿no? Porque no hay ni un rol activo ni un rol pasivo, ¿no? Eso es clarísimo. El que ocupa el rol pasivo, en cierta forma, es el más sujeto a la burla, es el que más propenso también está a adquirir una enfermedad, es el más... es de todas formas, la masculinidad aparece como valor, y aquel que es penetrado, en cierta forma aparece todavía aún hoy, y inclusive ya lo estoy diciendo, dentro de las comunidades gays, aparece asociado a perder cierto estatus de humanidad. ¿Sí? Perdón, inclusive no sé si de humanidad, sí de masculinidad. Aparece con una especie de disvalor, ¿no? Y de hecho, a ver, el ideal gay parece ser ese ideal masculino, ¿no? Si uno mira, no sé, los Grindr y todo eso, ¿no? Aparece esta idea, ¿no? No afeminado, activo, ¿no? Y parecería que ahí hay algo que hace a ese sujeto más deseable. Por lo tanto, yo creo que todo sigue circulando, ¿sí? De todas maneras. Y con respecto a los sueños de exterminio, a ver, yo no sé si ha sido así también en la sociedad peruana. Yo no sé cómo se ha conformado en Argentina, y creo que esto impera hasta el día de hoy. Los lenguajes del exterminio circulan tanto en los medios masivos de comunicación como casi en estos microescenarios de la vida cotidiana, ¿sí? Esta idea de que es necesario que un otro muera para que el país crezca mejor, sea más sano, o que para que el país pueda progresar, ¿sí? Y se va a visualizar en un montón, ¿no? de discursos terribles, ¿no? Si desaparecieran todos los villeros, si cayera una bomba en las villas miserias, la Argentina progresaría, o si se murieran todos los negros, que no son los de raza negra, sino los de tez oscura o de cabellos oscuros. Sí, yo creo que de todas formas la idea y los lenguajes del exterminio y los sueños del exterminio siguen impregnando la sociedad argentina, y por supuesto que operan como silenciamiento, desde ya que sí, por supuesto, no tienen el mismo estatus de palabra, ¿no? De hecho, se asimila también a esos sectores sociales con la ignorancia, ¿sí? Ok, Adrián, gracias. Leemos las últimas tres ya para no abusar, querido, de tu, de tu tiempo y de tu cabeza. A ver, retomo la pregunta del tema para esta época y literatura sobre el lesbianismo, ¿no? Perdón, Si sí, alguna perdón, referencia, alguna reflexión, ¿no? sí. La segunda, ¿los cambios en las legislaciones y derechos en la diversidad sexual son producto de cambios en la cultura o son en sí mismos promotores de cambios en la cultura? O ambos. Una tercera, que dice, ¿cómo crees que ha cambiado la narrativa de la construcción de la sexualidad y la masculinidad en la actualidad respecto a las novelas fundacionales? Con esas tres cerramos. A ver, hay una anécdota terrible, ¿no? Que se cuenta sobre la reina Victoria, ¿no? Cuando le dicen a la reina Victoria, bueno, hay que promulgar la ley para condenar a los homosexuales, lo firma inmediatamente. Entonces le preguntan, ¿y las mujeres? Entonces la reina Victoria dice, pero no existe el amor entre mujeres, ¿no? Es decir, a ver, esta anécdota, si bien es una anécdota, y una anécdota que circula, podemos decir, en los discursos del poder, no deja de dar cuenta de cierta invisibilidad del lesbianismo en la cultura, ¿sí? Y también en las letras argentinas. A ver, uno, para analizar, ¿no? la literatura lesbiana, uno tiene que pasar casi por un doble tamiz. O sea, la lesbiana es discriminada, primero por ser mujer y también después por ser lesbiana. Eso perdura hasta la actualidad. En las comunidades LGTBI, lamentablemente, también impera el mecanismo de la dominación masculina, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. A las mujeres les costó llegar a retomar la palabra para justamente dar cuenta, no del sentimiento lesbiano, de publicar una novela, digamos.
yo siempre señalo, ¿no? En Argentina existe una novela casi que no se nombra, que es Estela. Estela es de César Duayen, cuando César Duayen no es César Duayen, no es un hombre. César Duayen es Emma de la Barra. Es una mujer que escribe, pero que estaría mal visto ver en pleno siglo XX, estoy hablando de, no pleno, quiero decir 1915, está mal visto que una mujer escriba, ¿sí? Ni hablar, por supuesto, las luchas llevadas a cabo por Alfonsina Storni, ¿no? Entre tantas otras, ¿no? A ver, analizar el tema de la literatura de las mujeres o de la literatura lesbiana implica digamos, una reunión aparte, pero sí podemos señalar esto, ¿no? Ha imperado la invisibilización, perdón, cuando aparecieron en el cine, yo siempre señalo, ¿no? Aparecen casi en ese subgénero que es el de la cárcel de mujeres, ¿no? Donde parecía imperar una pedagogía, moralizante, ¿no? Si la lesbiana no está en cárcel, merecería estarlo. Las primeras, tenemos que llegar hasta 1950 para que en una novela norteamericana, que es Carol, aparezca el final feliz en una historia de amor entre mujeres, 1950, ¿sí? Digamos, requeriría, ya les digo, una reunión aparte, pero por supuesto los mecanismos para retratar el lesbianismo aparecen con esta doble discriminación, ¿no? De ser mujer y ser lesbiana. Bueno, en los últimos años, la verdad que Gabriela Cabezón Cámara, cuando hace esa relectura del Martín Fierro, y hace que la mujer de Fierro, la mujer abandonada por Fierro, se vaya con una mujer, está haciendo mucho por la cultura, ¿sí? Pero, digamos, son procesos que lamentablemente han sido más lentos. Como han sido más lentos, todo ha sido más difícil en las luchas de las mujeres, ¿sí? Eso, por un lado. No hay demasiados registros, por lo menos en esta época, no hay registros en el siglo XIX, ¿sí? de literatura lésbica, por lo menos en Argentina, ¿sí? La segunda era si los cambios en la cultura tenían que ver con cambios en la sociedad. Sí, claramente. A ver, lo que sí es, me interesa también señalar, es que no siempre son progresivos. O sea, no es una línea recta, ¿no? Donde la adquisición de derechos implica siempre un progreso. Implica siempre, como toda adquisición de derechos, progresos y retrocesos. Es decir, uno adquiere la ley de matrimonio igualitario, bueno, debe cuestionarla después, ¿no? Porque implica toda una incorporación a la sociedad burguesa que antes no existía y que también era un papel interesante, ¿sí? Es decir, me parece muy importante esto de no pensar la historia como lineal, y también pensar que todos los derechos son contingentes en algún punto, lamentablemente contingentes. Yo siempre señalo que muchos derechos que fueron adquiridos en otras épocas después fueron terriblemente cuestionados. Es decir, hay que luchar y militar constantemente por los derechos, por todos los derechos, por los derechos de los trabajadores. ¿Quién iba a pensar que en el siglo XXI tendríamos estas situaciones de flexibilización laboral, ¿no? Cuando se luchó tantos años y se murió tanta gente por las jornadas de 8 horas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, en las luchas por los derechos sexuales es todavía más, casi más contingente. Puedo señalar un solo caso, pero podemos tener miles. En Alemania de los años 20 se está a punto de abolir la homosexualidad, el parágrafo 175 que condenaba la homosexualidad. Se estaban haciendo un conjunto de avances impresionantes en cuanto a lucha de género. Y después de los años 20, esos años 20 que muchas veces son retratados en películas como Cabaret, ¿no? De libertad sexual, viene el nazismo. Después de Stonewall viene las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Que si bien no hacen una persecución sistemática a los homosexuales, sí humilla particularmente a los homosexuales. Aparece el SIDA después de Stonewall también, ¿no? Que va a implicar toda una serie de retrocesos también en cuanto a la adquisición de derechos, a la toma de las calles, etcétera, ¿sí?
pensemos siempre que los derechos hay que militarlos constantemente. ¿Sí? Estos cambios en la sociedad y en el cambio de la cultura no están dados de una vez y para siempre. ¿Sí? Y el último era, me lo recordás, José, era sobre las narrativas, sobre las narrativas de la masculinidad. A ver, pienso lo mismo. Pienso que hay una narrativa que insiste en ser fuertemente conservadora, por más que se presente como defendiendo los derechos de las identidades gay, y hay otras que implican otros procesos. Sobre todo, a ver, uno puede pensar que la literatura gay, en este punto, puede comenzar a pensar formas de amar, de vivir el erotismo, diferentes a las de la vida heterosexual, ¿no? Entre tantas otras. Pero bueno, yo creo que se dan los dos procesos en paralelo. Hay, digamos, procesos de progreso, podemos decir, y hay también retorno a ciertas mentalidades conservadoras. También en literatura, como en todas las luchas, hay que lucharla constantemente, ¿no? Y hay que militarlo constantemente. Ok, Adrián, muchas gracias nuevamente, ¿no? Por la presentación y por tus reflexiones, ¿no? Entonces, nada, yo le dejo la palabra a Aranza para que cierre esta sesión. No sin antes un pequeño aviso de servicio público para mis alumnos que están aquí. Nos vemos un cuarto para las 8 en la sesión de Zoom del curso, ¿sí? Nada, Adrián, gracias nuevamente. Alan, te dejo la palabra. Querido, nos vemos. Nos Sí, vemos. muchísimas gracias además a todos que se quedaron hasta ahora, realmente, gente súper respetuosa. Muchísimas gracias por la atención. Se hace difícil también en este contexto, pero bueno, es una manera como otra de encontrarnos y de estar juntos. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Sí? Solamente para cerrar, nuevamente, muchísimas gracias al profesor Adrián Melo. Ha sido tremendamente interesante y creo que todos compartimos esta opinión por todos los comentarios y preguntas. Muchísimas gracias al profesor José Luis Rosales también por acompañarnos. Y los invito, les invito a la segunda sesión, que es el 7 de julio. Sí, el 7 de julio a las 6 de la tarde, hora de Perú, nuevamente por la plataforma virtual, ¿ya? Así que muchísimas gracias y están todos, todas y todes invitados. Hasta luego.